Para comenzar, entramos en el paradigma de la diferencia entre datos e información. Muchos técnicos, muchas personas inclusive que tienen vasta experiencia en el manejo de datos geoespaciales, no tienen claro cuál es la diferencia entre datos e información. Primero que todo, llamamos data a todo insumo, ¿no? que tenemos previo a su procesamiento. Generalmente su volumen es bastante grande y bueno, tiene que pasar por un proceso de tiene que ser procesada para en realidad poder sacar mayor provecho o mayor valor de la misma. Entonces, una vez estos datos han sido procesados para solventar alguna necesidad específica, es entonces cuando yo obtengo mi verdadero producto, y este producto es conocido como la información. O sea, todo lo que yo puedo extraer de este gran volumen de datos. Entonces, bajo este concepto, quiero dejar claro que no son lo mismo, a pesar de que en muchas áreas, inclusive en muchas de las ciencias, se tiende a confundir data e información. Entonces, generalmente aquí, como vemos en el diagrama, tenemos una gran cantidad de datos, y es esta gran cantidad de datos que yo proceso para entonces poder extraer información con la cual yo voy a poder resolver un problema específico. Entonces, conociendo estos conceptos, voy a explicar ahora de qué se trata la cadena de valor de la información geoespacial. Primero que todo inicia desde la captura de datos de la fuente. Lo que habíamos mencionado, o sea, capturamos, no importa la cantidad de datos, imaginemos que es una gran nube de datos, una gran cantidad de datos que yo extraigo. Esta gran cantidad de datos no son más que los datos crudos. Pasa por el primer paso, que es el paso de autoría. Básicamente es el autor el que va a procesar estos datos para generar un producto que pueda solventar una necesidad específica. Por ejemplo, si el autor es un técnico especialista en clasificación, de repente de bosques, va a adquirir estos datos de la fuente, va a hacer su clasificación y de este modo va a generar un producto para solventar su necesidad y poder clasificar todos los elementos en sus datos. Una vez que él termina de procesar, entonces genera, por ejemplo, en este caso sería una imagen temática, ya que es el producto que para él soluciona o solventa su necesidad. Generalmente cuando muchos de los técnicos en la actualidad, una vez generan este producto, solventa su necesidad y ya, todo termina ahí. Más sin embargo, solventan su necesidad y limitan el valor de la información que han creado. Es importante reconocer y saber que esta información puede llegar a ser mucho más potenciada si llegamos a compartirla. Ya que no solamente, con esto no quiero enredar que la información podría ser robada o mal utilizada, porque todo sería bajo un concepto de seguridad. Pero para poder llegar a ese punto necesitamos inclusive tener una metodología de manejo, alguna herramienta o producto que me permita el poder manipular estos datos y poder almacenarlos de repente ya sea en bases de datos o en un data storage, un dato donde yo pueda almacenar los mismos. También es importante saber que es necesario poder tener acceso a estos datos en el lugar donde yo las he almacenado. Este paso es el que se conoce como el de conexión, y es muy importante porque es en realidad el que me va a permitir tener acceso a esa información que ha sido almacenada. Finalmente, la parte de entrega, o lo que se conoce como publicación, en la cual, por ejemplo, alto directivo de nuestra empresa puede tener acceso a esta información, verificar, validar que estos datos están correctos por última vez y básicamente poder consumirlos. Esto sería la última etapa y es donde la información
tiene su mayor valor. Es en el momento de la publicación, repito, en donde la información adquiere su mayor valor, en donde yo puedo llegar a la toma de decisiones a través de, ya sea de un sistema o de forma manual, ¿no? Verificando esta información. Pero es importante saber que nada de esto podría ser posible si yo no utilizo un software que me permita hacer todo esto de forma interoperable. Y esto se logra a través de estándares, entre los cuales vamos a mencionar básicamente los estándares ISO y los OGC, o conocidos como Open Geospatial Consortium, que serían el estándar para servicios web de publicación de datos espaciales. Más adelante vamos a mencionarlos y vamos a interactuar con este tipo de servicios, pero básicamente de esto es que se trata la cadena de información espacial y cómo de un dato, partiendo de un dato, puedo llegar a información e incrementar su valor, maximizándolo al tope. Vamos a comentar ahora un poco del reto de las instituciones públicas y privadas en el gerenciamiento de la información espacial. Primeramente voy a destacar los principales problemas, o por lo menos los principales retos. Me incluyo aquí porque yo también tengo muchos de estos retos a la hora de poder manipular, o sea, gerenciar mi información, la información que ya se ha creado. El primero de estos sería tener una gran cantidad de datos. En la medida que pasan los años y desarrollamos proyectos, nuestra masa de datos se va incrementando. Y supongamos que en un año generamos o realizamos 10 proyectos o 20 o 50 proyectos, y dentro de cada proyecto se deriva una gran cantidad de datos, partiendo de los datos crudos a toda la información que hemos generado. De esta misma forma nos vamos a ver afectados a la hora de poder gerenciar estos datos. Entonces esto sucede mucho y es inevitable. Generalmente siempre queremos guardar un histórico de nuestros datos y básicamente generar nuevos datos, y esto hace que cada vez el gerenciamiento se complique más y más. Okay, otro reto que se da mucho en las empresas es que esta gran cantidad de datos, una vez que ya los tengo ya los tengo dentro de mi organización, me doy cuenta que está distribuido, o sea, están fuertemente distribuidos. Imagínense que supongamos que nuestra institución tiene muchas sedes alrededor del mundo. Entonces esta gran cantidad de información, imagínense que estuviera totalmente distribuida. Sería mucho más difícil el poder gerenciar estos datos, saber dónde se encuentran o poder tener acceso a estos datos. Y les comento esto porque básicamente ocurre que muchos clientes compran un producto, o por lo menos compran un proyecto específico o generan un proyecto específico, y pasan 10 años o 5 años luego de haber terminado este proyecto, y sucede que de repente 5 años después van a hacer otro proyecto en la misma área, y resulta que no encuentran los datos, pero ellos saben que hicieron un proyecto en esa área, recuerdan eso, pero no saben de qué forma poder encontrar estos datos. Entonces esto es uno de los grandes retos que se dan. Inclusive si no se logra el objetivo, no se cumple el reto, la institución tiene que volver a invertir en el proyecto, quizás de la misma zona que ya había pagado anteriormente, incurriendo en mucho más gastos. Otro de los grandes retos es el no saber dónde está la información. Tienes tanta información que no sabes dónde encontrarla, y eso es muy difícil. Otro reto que se da mucho es que las empresas, supongamos que ya tienen de alguna forma alguna estructura de almacenamiento de datos bastante completa, pero estas instituciones no saben, o por lo menos necesitan de alguna interfaz que le permita consumir estos datos a nivel de cliente y a nivel de servidor, poder administrarlo de forma fácil. Generalmente siempre se incurre en algún desarrollo específico, y generalmente estos desarrollos no son baratos.
estamos hablando de muchos miles de dólares que se invierte para una casa desarrolladora en crear una infraestructura o un sistema que permita manipular y también publicar. Muchas veces hablamos hasta de tres tipos de productos que se desarrollan. Uno para poder gerenciar y manejar, uno para catalogar y un sistema también para poder consumir los datos. Esto se da mucho tanto en las instituciones públicas y privadas a nivel de todo Centroamérica. Todos los gobiernos, muchas instituciones privadas necesitan de un sistema de este nivel, y bueno, al final terminan invirtiendo grandes cantidades de dinero para hacer esto. Entonces, ¿de qué forma yo voy a llegar a la publicación de mi información geoespacial? ¿Cuál es el flujo básico? Vamos a comenzar haciendo referencia a la cadena de valor de la información geoespacial. Primero que todo parte del dato crudo, que es lo que damos aquí, y necesitamos para nivel de autoría depender de alguna herramienta de procesamiento de datos. En este punto, básicamente podríamos utilizar cualquier herramienta que sea de nuestro gusto. Aquí cito los ejemplos, por ejemplo, Geomedia, Professional para lo que es la generación o levantamiento de cartografía, ERDAS, Imagine, Professional y LPS, uno para Imagine para lo que es el procesamiento de las imágenes y LPS para hacer las restituciones y la ortocorrección de las imágenes. Y también podríamos mencionar, ¿por qué no?, herramientas o software que son libres, como GeoSeek y Stream, que se están utilizando mucho en la actualidad. O cualquier otra herramienta, no necesariamente tiene que ser estas cuatro. Una vez que se genere este producto, ya tengo información. Es entonces cuando yo necesito de una herramienta para la publicación. Aquí cito a Aeros Apollo porque es el que vamos a utilizar, y es en este punto en donde vamos a necesitar poder hacer el manejo, la conexión y la publicación de los datos. Y bueno, para de esta forma poder hacer cosas como el procesamiento en línea y también entregar estos datos y poder consumirlos tanto en una laptop como una tablet o un celular. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es ERDAS Apollo 2013. Bueno, dándole un pequeño pantallazo rápido y mostrando ciertas de las características que tiene. Básicamente podemos decir que ERDAS Apollo 2013 es una plataforma que permite todos estos elementos que vemos en pantalla. Primero que todo, permite manejar los datos y poder catalogarlos de forma fácil a través de diferentes interfaces de usuario. O sea, anteriormente era muy difícil debido a que todo era totalmente programado. En la actualidad ahora contamos con una gran cantidad de wizards o pantallas para poder manipular y gerenciar estos datos de forma fácil sin necesidad de ser un programador experto. Otra cosa muy importante es que también hay un módulo de seguridad bastante robusto que puede depender de que si, por ejemplo, en la parte del portal web, o sea, todo va a ser basado en el Active Directory o de usuarios del dominio de nuestra empresa o de usuarios locales que queramos crear. Y también podríamos mencionar es bastante importante mencionar de que este módulo de seguridad también va a depender de los usuarios que yo voy a ir creando. También otra parte muy importante es que este software es totalmente interoperable, o sea que me permite poder consumir sus datos desde cualquier herramienta que pueda consumir OGC. O sea, con esto quiero decir que podríamos consumir datos tanto de GeoSeek, de ERDAS, de AutoCAD o inclusive herramientas de Esri. Consumir datos directamente desde base de datos, no importa que sea Postgres, Oracle o SQL, y también desde cualquier web browser. Vamos a mencionar lo que es el esquema de servicios. Primero que todo, tenemos que mencionar y conocer de que todo parte
desde el sistema de gerenciamiento y de publicación de Airbus Apollo, y también si contáramos con otra plataforma como Geomedia Webmap, todos estos productos servidor alimentarían lo que sería de servicios tipo Spatial Data Infrastructure o servicios de infraestructura de datos espaciales, y este tipo de servicios serían consumidos directamente a través de intranet o internet, a través de un geoportal. Este geoportal obviamente va a depender de que tengamos un web browser o simplemente de que tengamos alguna herramienta que pueda consumir servicios, por ejemplo, OGC o de catálogo. Voy a mencionar rápidamente lo que sería el catálogo de Apollo. Todo parte de nuestros datos fuentes o de la información que ya hayamos procesado y que tenemos en nuestro repositorio de datos. Estaremos hablando aquí en este caso de información tipo vector, imágenes, datos de terreno, documentos y también, ¿por qué no? Podría ser también información multimedia como videos y otro tipo de datos no georreferenciados. Airbus Apollo se encarga de lo que sería la compilación de los OGC y de los servicios en cualquiera de sus diferentes formas, como WMS para raster y vectores, WFS, WCS o Web Coverage Service y Web Processing Service para Apollo Professional, y en fin otro tipo de protocolos que ya son propietarios de Airbus a nosotros, como SW, JPIP y OMTS, ImageX y ODTS. Ok, se maneja y estiliza los datos a través de las diferentes interfaces de fácil uso, y estos son esta serie o compilación de OGC o servicios web que van a ser catalogados a través de nuestra base de datos, ya sea Oracle, POSIX o SQL Server 2008. Ok, muy importante componente de seguridad que viene con Apollo y que va a estar regido gracias a roles y usuarios y roles. Y bueno, un portal web que va a permitir que los clientes a través de los web browsers puedan hacer consultas al catálogo y de esta forma descubrir lo que sería la compilación de OGC disponibles y poder consumirlos directamente. Y de esta forma también quiero mencionarles de que existe la posibilidad de que servidores externos, ya sean otros Apollo o cualquier otro servidor, por ejemplo MapServer o otro servidor puede ser Bentley o Esri o cualquier servidor que venga para que pueda generar OGC o servicios web geoespaciales, nosotros podríamos como un third party poder catalogar estos servicios también y poder consumirlos. Ok, ahora vamos a conocer lo que son las características claves de Apollo, y la primera que quiero mostrarles, que para mí es la que emociona o la que más nos interesa, que es lo que es la parte de administración y publicación de datos. Tenemos otra característica muy importante, que sería el crawling de datos o el harvest, que es el que conocemos o el proceso que conocemos como el de poder catalogar datos de forma automática, para que el sistema se encargue de descubrir dónde están los datos y poder de esta forma publicarlos. También la parte de consumo, descarga y geoprocesamiento, muy importante, y se logra a través del portal web y el portal web propiamente, que es el que cada una de estas características la vamos a ir descubriendo poco a poco. Entonces vamos con la primera, que es lo que es la parte de administración y publicación de datos.
Ok, bueno, para este caso me voy a poner el gorrito, como les había mencionado, de administrador de los datos. Para esto yo he preparado un set de datos que va a simular el conjunto de datos o repositorio de datos que tenemos en nuestras organizaciones. Que es este que vemos aquí, le he puesto el nombre de catálogo ADB. Ustedes en sus organizaciones deberán tener el nombre que ustedes quieran, pero básicamente se trata de un set de datos, tanto, bueno, la gran mayoría de Panamá, debido a que tenemos muy pocos datos de afuera, pero para el criterio de la presentación creo que con esto bastará. Muy importante, primero que todo le voy a presentar lo que es la interfaz de administración del catálogo, con el cual vamos a poder manejar estos datos, ejercerlo de forma fácil. Ok, la interfase de administración de Apollo se llama Data Manager y es la que se está abriendo en este momento. Y les voy a presentar lo que sería la interfaz de publicación, como les había mencionado, que es el Data Manager. En este momento ya yo tengo una cadena de conexión a mi servidor de Erdas Apollo. Voy a hacer un login para poder manipular los datos. Ok, esto es lo que les mencionaba, básicamente me permite tener esta interfaz, poder configurar mi Erdas Apollo de forma global, que es la parte de configuración. También tendríamos un catálogo en el cual vamos a catalogar todo lo que serían las imágenes y lo que serían procesos, porque Erdas Apollo permite hacer procesos en línea. Más adelante vamos a explicar un poquito de esto, y también me permite el poder crear servicios. ¿Y qué tipo de servicios? Estos podrían ser de tipo raster, vectores, map and proxies, o sea, servicios que vienen externos, que provienen de otros servidores, y restore, aquellos que se tratan de cualquier tipo de dato multimedia o reportes o información que puede o no tener georreferencia. Así que bueno, primero que todo ya mi servidor está configurado, así que no vamos a tocar esta parte, solamente vamos a verificar lo que sería el catálogo, en el cual yo puedo crear o adicionar aquellas imágenes de forma manual o automática que estén dentro de mi repositorio de datos. En este caso voy a mostrarles un pequeño set de datos que ya previamente había procesado. Ok, para ello voy a abrir Erdas Imagine para poder visualizar estos datos. Bueno, el primer dato que vamos a visualizar es un pequeño segmento de la costa en el área de Bocas del Toro, una de las provincias de Panamá, que es esta imagen que tenemos aquí. Esta imagen para este caso ya ha sido ligeramente procesada. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poder darle ese valor a esta información. Así que vamos a proceder a publicarla de manera que yo pueda consumirlo o poder encontrarlo y consumirlo a través del geoportal. Así que vamos a la obra. Básicamente dependo de lo que sería mi Data Manager. Dentro de mi catálogo puedo adicionar lo que serían imágenes. Lo vamos a adicionar en la carpeta raíz. No vamos a dar muchos detalles en esta parte. Vamos a hacerlo bastante fácil. Y procedemos entonces a catalogarlo. En este punto, aquí es donde adiciono los usuarios. Para este caso solo tengo el usuario administrador, así que vamos a pasar esta parte.
tenemos una lista de sensores de los cuales puede ser, podemos extraer información de metadatos a la hora de la publicación. Para este caso estos son los que vienen por defecto. Nosotros podríamos adicionar otros, no solamente estos que vemos aquí. Y procedemos entonces a catalogar este dato. Este dato ya vemos que ha sido catalogado. Lo que quiere decir es que ya puedo adicionarlo a un web browser o consumirlo a través de la... Pero se preguntarán, lo estoy haciendo en nivel local, sí, pero ¿cómo consumirlo? ¿Cómo puedo tener acceso a este dato a través de servicios web? Bueno, primero que todo, como les había mencionado, nosotros necesitamos un cliente para poder hacer consultas al catálogo y consumir estos datos. Sería este que vemos en pantalla, que sería el Geospatial Portal, con el cual voy a consumir datos directamente del catálogo. Para ello, primero que todo, tener registrado un catálogo. Podríamos tener cualquier catálogo. Si tenemos 15 Apolos o otras empresas tienen otros Apolos, podríamos registrar todos en uno solo. Ok, este catálogo ya estaba registrado, así que lo que voy a hacer para poder hacer consultas es que me voy a loguear. Ok, una vez logueado ya podría tener entonces acceso a los datos que he publicado. Ok, entonces ya aquí lo he descubierto. Podría hacer la búsqueda mucho más fácil si escribo las palabras clave. Para este caso la imagen se llama Guarín 2010. Podría poder hacer una consulta también por texto. Esta imagen también tiene información en la metadata que también podría ser consultada a través de la búsqueda por medio de palabras clave. Para este caso no lo hice debido a que tengo muy pocos datos publicados, así que para mí es fácil encontrarlo. Así que voy a añadir este servicio al mapa para entonces poder visualizarlo. Esto ya está publicado. Obviamente sabemos que todo, como había mencionado, hay un módulo de seguridad, lo que quiere decir que para poder consumir el dato propiamente yo necesito estar logueado, debido a que no di privilegios de forma pública, o sea que todo está totalmente asegurado para poder consumir estos datos. Y no solamente estaríamos hablando de publicación de datos tipo raster, o sea, también podríamos publicar datos tipo vectores, que vamos a ver también más adelante cómo hacerlo, y también cómo poder publicar también eh, datos que no serían, para este caso, georreferenciados. Ok, este sería el primer flujo, o la forma más fácil de poder publicar los datos. Como les había mencionado, hay un método automático, el cual solamente le doy la dirección de repositorio, sería este de aquí, catálogo ADB, y él automáticamente, primero que todo, copiaría la estructura que vemos en pantalla y cada uno de los elementos que estarían dentro de la misma. Aquí hay otra imagen muy buena, la cual voy a catalogar rápidamente para repetir el flujo nuevamente y que podamos apreciarlo. Estas imágenes de el canal de Panamá ya han sido procesadas. Lo que se hizo fue un trabajo de ortorrectificación y luego se hizo un ortomosaico. Posteriormente este mosaico fue cortado dándole una forma específica y fue transformado a un formato de compresión llamado SW. Ahora lo que haré es que publicaré ese servicio, ese dato.
parte del Atlántico. Repetimos todos los pasos que hicimos anteriormente y le damos next, next y finalizar. Automáticamente el catálogo va a hacer su trabajo, va a catalogar esta información y va a generar un servicio, y luego esta información entonces va a poder ser consumida de forma inmediata, que es lo que vemos aquí. Esta imagen fue producida gracias a un vuelo fotogramétrico, así que es por eso que tiene una gran resolución. Muy importante, la velocidad. Y como les había mencionado anteriormente, esta información ya está publicada, lo que quiere decir que ya podría consumirlo. Vimos anteriormente que se llamaba Atlántico. Por medio de la búsqueda de palabras clave, podría encontrarlo mucho más rápido, y efectivamente es lo que vemos aquí en pantalla, y lo vamos a añadir al mapa. Ya ajustamos la vista. Acerca de la velocidad, muy rápida. Hay que mencionar, hay que destacar que por ser un vuelo fotogramétrico, el tamaño o resolución espacial es de 10 centímetros de píxel. Si lo comparamos con la imagen que vimos hace poco de Guarín o con cualquiera de las demás que tengo ahí de sensores como UI o Worldview 2, es de 50 centímetros de píxel. Así que, conociendo esto, podríamos entonces disfrutar de lo que sería el consumo propiamente de esta información en línea. En tiempos anteriores se estilaba mucho de que, por ejemplo, hacía un proyecto gigantesco, lo grababa en un disco, o tenía que grabar miles de discos o de DVD para poder hacer llegar esta información. Ahora, de forma rápida, nosotros podemos hacer una copia del URL de acceso del servicio y enviárselo a la persona que queremos que vea el dato, o simplemente le hacemos un pequeño contexto o vista, guardamos la vista que estamos viendo en este momento y se la enviamos para que él abra el geoportal y de forma rápida pueda ver lo que nosotros estamos viendo en pantalla. Ese es otro flujo que podemos ver rápidamente luego. Así que propiamente de esta forma es que nosotros hacemos primero el catalogar las imágenes y el poder publicarlas. Así que, segundo, ahora voy a hacer el proceso de catalogar y de publicar de forma automática. Lo vamos a llamar en esta carpeta crawling y vamos a meter un par de datos dentro de esta carpeta para que se catalogue de forma automática. Ok, como vieron, ya metí dos carpetas que contienen imágenes o segmentos de imágenes satelitales. Estas dos imágenes podríamos, como les había mencionado, nosotros dentro de nuestras organizaciones podríamos tener toda una estructura de datos raster. O sea, ya podríamos tener un esquema. Lo que hace el crawling es que va a catalogar todos estos datos, pero respetando el esquema en el cual nosotros hemos almacenado nuestra información de tipo raster. Pero para este caso mi esquema es muy sencillo, solamente tiene dos carpetas, pero podría tener 100 carpetas o una estructura totalmente de árbol muy compleja, y el crawling lo haría de forma automática respetando esa estructura.
Ahora lo que voy a hacer es que voy a correr el proceso de crawling. Ok, voy a crearme una carpeta. La voy a llamar crawl1 y dentro de ella entonces voy a programar un crawling. Aquí me pide el directorio para poder hacer el crawl. Como ya conocemos, el directorio es dentro del escritorio en catálogo y vamos a seleccionar crawling. Aquí me pregunta si quiero replicar la jerarquía, que es lo que le mencionaba de respetar la estructura en que tengo almacenados los datos. Yo le digo que sí y le digo next. Aquí me pregunta de qué forma yo quiero correr este proceso de crawling. Si lo quiero hacer de forma inmediata o si lo quiero hacer recurrente. O sea que el servidor puede hacerlo de forma automática, programada. O sea, puede ser semanalmente, mensualmente o diariamente. O de repente los fines de semana para que no me impacte la producción dentro de mi organización. Así que, pero para este caso no vamos a hacerlo recurrente, solamente lo vamos a hacer inmediatamente. Ok, le damos el permiso al administrador para que pueda visualizar estos datos. Vamos a seleccionar todos los tipos de sensores que estén disponibles. Le decimos que termine y de esta forma vemos como nuestro monitor de estado va verificando cómo avanza el proceso de catalogación automático, que es el crawling. Y vemos que ya terminó. Básicamente ya se catalogó la imagen sanguinola, es la que vemos aquí en pantalla, resolución de 50 centímetros. Y también la imagen de Costa del Este, que es parte de la ciudad de Panamá. Ok, teniendo ya estos datos publicados, fácilmente ya puedo entonces encontrarlos. Vamos a hacer la búsqueda. Ok, ya aquí aparecieron dos de las imágenes. Ya podríamos añadirlas al mapa y visualizarlas. Que era lo que mencionábamos anteriormente. Importante conocer de que en la actualidad muchos de los servidores, podríamos mencionar los que son solamente SDI, permiten publicar datos, sí, pero estos datos solamente pueden ser visualizados, más no pueden, en la mayoría no pueden ser descargados propiamente. Airbus Apollo es una herramienta muy robusta y muy madura en este aspecto, enfocado a aquellos técnicos que quisieran procesar los datos que están viendo. O sea, no estaríamos hablando solamente de consumir los datos, porque si yo veo este dato yo lo puedo abrir con cualquier herramienta que permita consumir OGC y poder hacer o generar cartografía, y si el producto es ortorrectificado, mi cartografía también lo sería. Pero no se trata solo de eso, muchas veces necesitamos hacer procesamiento de imágenes y para poder hacerlo no me basta solo con un servicio. Para este caso yo tendría que hacer un corte del área que a mí me interesa procesar o bajarme toda la imagen si me da la gana. Para este caso
yo lo voy a hacer con la imagen data látigo. Así que primero que todo vamos a ajustar la pantalla y supongamos que de toda esta imagen solamente me interesa este pedacito que está aquí. Este pedacito porque sale los barcos. Supongamos que sea por eso, es la razón. ¿Ok? Eh, primero que todo, yo necesito informarle al Apolo que voy a seleccionar este dato para descargar. Voy a llamarlo nuevamente. Aquí me lo trae, lo selecciono, le digo añadir a clip zip and shift, que significa comprímelo y envíamelo. Eh, básicamente este módulo o esta funcionalidad es la que me permite poder descargar este pedazo o toda la imagen si me da la gana con todas las propiedades. Eh, ok, le digo que lo voy a añadir al clip zip and shift, automáticamente ya este dato está añadido aquí, es el que vemos en pantalla. Necesitaría dar un correo. Para este caso, imagínense que el cliente no está localmente en mi empresa, sino que se encuentra en Inglaterra. Tendría que escribir su correo. Y básicamente yo no quiero toda la imagen completa, así que voy a deseleccionar esta casilla y voy a dibujar en el mapa un cuadrado para este ejemplo. Ya definiendo el área, eh, tengo otra cosa que podría hacer, como definir un buffer o también la unidad de kilómetros en la que quiero ese buffer. Para este caso no me interesa hacerle un buffer a este cuadro que está aquí para hacer el corte. No, sin embargo, sí me gustaría mostrarle que tengo las posibilidades, ¿no? de poder comprimir, enviarme este dato en cualquiera de estos formatos. O sea, si quiero un GeoTIFF, un NITF, un SW o un JPG 2000, puedo hacerlo. Para este caso no me interesa, lo voy a hacer en IMG y lo voy a descargar de forma íntegra. Voy a procesar esto y el Lerdo Apollo me informa de que ya me ha enviado este pedazo. Entonces, en este caso, como yo les había mencionado anteriormente, estoy trabajando desde el servidor. Supongamos ahora que estoy en mi máquina, en mi escritorio local. Me voy a meter a mi correo de Hotmail, que fue el que di para hacer el descargue. Y ya aquí veo que el Apolo me ha enviado lo que sería el URL de descarga, porque ya está listo y lo descargo. Así de sencillo. O sea que no solamente los datos están siendo manejados y catalogados, sino que los datos también están siendo, me están dando la oportunidad de descargarlos. Ok, el dato ha sido descargado. Ok, este dato me lo voy a traer para el escritorio. Ok, y este dato al fin ha sido completado. O sea, ya lo descomprimí, lo corté, lo descomprimí. Y ahora lo que voy a hacer es que permítame un momento, voy a abrirlo con una herramienta. Para este caso me gusta trabajar con Erdas Imaging porque es una herramienta muy potente para la visualización y procesamiento de datos tipo raster. Ok,
Ya tengo abierta la interfaz de Airbus Imagine. Ahora lo que voy a hacer es que voy a abrir el pedazo que corté. Ok, aquí hay una pequeña variación en el histograma, no importa. Ahora la vamos a resolver. Sin embargo, con esto terminamos lo que sería la parte de administración y de publicación de los datos, también la parte de crawling de datos. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que sería el consumo y bueno, ya vimos descargas y parte de lo que sería el procesamiento. Existen dos formas de poder publicar un dato. A nivel de Airbus Apollo, el primero que le había mencionado utilizando el catálogo, pero también yo lo podría publicar a nivel de servicios. Lo que me abre la posibilidad de generar en este caso propiamente el servicio que yo quiero generar, por ejemplo el WMS, el Web Coverage Service, entre otros. Para este caso vamos a crear un servicio bastante sencillo y rápido. Ok, el servicio lo voy a generar basado en una imagen que al igual que la que mostré del el canal de Panamá, también es un vuelo fotogramétrico y la resolución espacial de este ortomosaico es de 10 centímetros. Así que en este momento voy a llamar a esa imagen de mi catálogo y la voy a grabar, o la voy a almacenar en el catálogo propio de Airbus Apollo. Ok, este es un SW, vamos a llamarlo. Y procedemos a publicarlo. Ahora sí, a diferencia de lo que sería catalogar una imagen directamente en mi catálogo, como un producto que puede ser descargado y manipulado directamente, ahora estoy catalogando un servicio, pero que va a ser propiamente solamente un servicio. Sería limitado solo para visualizarlo. El URL del servicio sería este que vemos aquí en el catálogo. Yo voy a copiarlo para tenerlo de referencia. Sin embargo, ese servicio ya yo puedo llamarlo utilizando la interfaz el Geospatial Portal. Para este caso voy a abrirlo nuevamente para limpiar todo lo que tengo aquí. Ok, entonces primeramente vamos a hacer una búsqueda en el catálogo y este sería un servicio de tipo, como le había mencionado, de cobertura. Y ya lo vemos aquí, ya está en el catálogo. Ok, espera un momento. Ok, vamos a publicarlo. Vamos a visualizarlo, perdón, ya está publicado. Y aquí lo podemos visualizar. Como le había mencionado, la imagen tiene una resolución espacial muy potente. El nivel de detalle de estas imágenes es bastante bueno. Pero vamos a complementar un poquito el hecho de que estamos trabajando con imágenes eh, de este nivel de resolución, que también inclusive podríamos trabajar con productos vectoriales. Para aquellos que preguntan qué pasa con el vector.
Bueno, nosotros podríamos tener directamente shapes y publicarlos, porque Apollo permite trabajar directamente con shapes en sus funcionalidades. Como también, si lo tienen almacenado en una base de datos, ya sea Oracle, SQL o Postgres, también puede ser publicado directamente de una base de datos. ¿Por qué digo solamente Oracle, Postgres y SQL? Debido a que estas son las bases de datos que tienen este componente espacial. Postgres tiene PostGIS, Oracle Spatial Locator, y si hablamos el SQL, el SQL 2008, SQL Server 2008 que tiene el componente espacial también. Así que ahora lo que voy a hacer es que voy a publicar un shape para probar también lo que sería los tipos de servicios vectoriales. Vamos a entrar a ese tipo de servicio. Okay. Le digo que va a ser un shape service, va a ser basado en un shape. Y voy a buscar el directorio donde tengo ese shape. Que el directorio es curvas, unas curvas de nivel. Le asigno el EPSG code, que es el 32617 correspondiente a la zona donde va a caer. Varía, ¿no? Dependiendo de la zona geográfica. Y procedo entonces a catalogarlo. Ok, y aquí está el dato ya catalogado. Y como le había mencionado anteriormente, se genera un URL de acceso directo al servicio. Para este caso voy a hacer un pequeño stop para hablarles un poquito de este URL. Para visualizar de qué forma trabaja, voy a abrir esta herramienta que se llama Geomedia Professional. Esta es la versión 6.1, más sin embargo, en la actualidad ya se está distribuyendo la versión 2013. Para este caso voy a utilizar esta porque es la que tenía ya instalada en mi laptop. Así que primero que todo voy a abrir una conexión en mi espacio de trabajo. Y el tipo de conexión para este caso va a ser del tipo WMS. Vamos a darle un nombre cinta costera. Esto para aquellos que trabajan en el área de, por ejemplo, de cartografía, es muy importante que pueden hacer cartografía basada en servicios que sean ortocorregidos. Y de esta forma, pegando solamente el URL, que es el que copié hace un momento, poder tener acceso al dato o al servicio. Ahora voy a llamar el servicio propiamente para empezar a trabajar. Y aquí lo tenemos. O sea, yo no es como antes que necesito tener el dato en mi escritorio. O que de repente dependo de meterme a un sitio específico para poder consumir un dato. En este caso yo puedo tener, si me da la posibilidad, tengo los privilegios, puedo tener acceso a estos datos de forma remota sin necesidad de tener el dato. Esta imagen, imagínense, podría estar pesando 32 gigas, cuidado que más. ¿Cuánto tiempo descargaría esto? Sería muy difícil. Y lo más importante y destacable es que esta imagen está ortorrectificada, o sea que todo el producto cartográfico que yo genere partiendo de él va a ser totalmente ortocorregido también. Entonces, vamos a regresar a nuestro portal geoespacial. Vamos a ajustar la vista. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a llamar al servicio que acabé de catalogar, que si más bien no recuerdan,
sería el servicio tipo vector, que corresponde a las curvas de nivel para aquellos que trabajan en el área de construcción y de topografía. Ingeniería civil, muy importante las curvas de nivel, y que estas pueden ser consumidas también directamente con el geoportal. Voy a hacer un pequeño zoom para que visualicen la calidad del mismo. Otra cosa muy importante son los estilos. Hay que mencionar de que yo puedo manipular estos estilos y darle el color y la forma que yo quiera y que muestren datos. Por ejemplo, supongamos que este shade a nivel interno dentro de sus tablas las curvas tengan alturas, yo podría mostrarla manipulando este vector utilizando una herramienta que se llama Scale Editor, que viene incluida dentro de Apollo. O sea que no es que tenemos que estilizarlo de forma manual directamente sobre el shape o sobre una base de datos, sino que lo puedo hacer directamente a nivel de presentación y no de configuración o de manipulación del dato nativamente. Así que de esta forma, ahora voy a mostrarle otra funcionalidad que es muy importante. Ok, primero que todo voy a quitar esta capa vectorial y voy a trabajar sobre esta. Voy a hacer otra búsqueda de catálogo para visualizar lo que tengo disponible. Ok, aquí hay otro dato muy importante. Hace poco yo estuve descargando lo que sería el GEDEM, que sería un modelo de elevaciones a nivel global, trabajado por la NASA y por otras compañías en conjunto, y que tiene un nivel de precisión de 30 metros. Para este caso, yo lo trabajé solamente para un pedacito, tanto de Guatemala como de Panamá. En este caso ya yo lo cargué, ya yo lo tengo cargado. Lo que voy a hacer es que voy a correr un geoprocesamiento. Recuerdan que había mencionado acerca de los geoprocesamientos al vuelo. Esto significa que yo, sin tener una licencia de un software como Airbus Imagine, yo podría publicar modelos también. O sea, supongamos que todos los días yo hago algún proceso específico que lleva 10, 20 pasos o un flujo de trabajo. Yo podría generar un modelo que automatice estos 10 pasos y que al final me genere un modelo y que haga estos 10 pasos de forma automática, donde yo le doy las entradas y él me da la salida o el producto procesado. Entonces, para esto yo necesité de haberlo hecho primeramente en Airbus Imagine. Para este caso, este modelo se hizo con esta herramienta llamada Model Maker. Okay, aquí abre el Model Maker y voy a abrir uno de los procesos que ya he publicado. Para este caso va a ser uno muy sencillo, no vamos a complicarnos, sería el Paint Relief. Y básicamente lo que busca hacer el Paint Relief es que, partiendo de un modelo de elevaciones, me va a pintar las elevaciones. Eh, generalmente cuando visualizamos, los datos o los vemos utilizando herramientas como Imagine, por ejemplo, lo que vemos es lo siguiente. Vamos a borrar esto de aquí. Ok, parece que moví el dato. Voy a borrar esto que está acá. Y entonces voy a llamar a este modelo de elevaciones
para que lo podamos visualizar. Una vez yo lo descargué, o sea, primero que todo me vino en pedacitos, yo lo agarré, lo mosaiqué y generé un solo mosaico de todo. Y básicamente esto es lo que podemos visualizar. De esta forma es que se presenta el modelo de elevaciones donde los puntos, la parte blanca es lo más alto y, y bueno, lo negro es básicamente en el nivel del mar. Entonces básicamente, basado en este esquema, ya yo he publicado el modelo que visualizamos hace poquito, que es este que está aquí, en el cual me va a permitir pintar el relieve. Pero primero que todo yo necesito decirle a Erdos Imagine al Geospatial Portal, que es la parte de cliente de Apollo, cuál va a ser sobre cuál dato voy a hacer este proceso. Así que primero que todo selecciono el modelo y él me va a decir N1 Pro User sería, para este caso, la entrada. Estos nombres los podemos cambiar, para este caso yo lo dejé por defecto. Así que bueno, primero que todo voy a irme al catálogo para que me muestre todos los agregados que tengo para poder hacer este proceso, como le había mencionado anteriormente. Ok. Ok, al parecer me he equivocado, borré el archivo que ya había previamente catalogado, lo voy a tener que catalogar nuevamente, lo voy a hacer rápido para mostrárselos. Voy a mi directorio. Aquí en este caso tengo que navegar bastante para llegar al directorio, pero ustedes pueden darle la ubicación que ustedes quieran. Para este caso es el escritorio para mí. Pésima decisión, más sin embargo funciona. No me limita. Ok, ya está catalogado. Así que ahora lo que voy a hacer es que nuevamente voy a hacer la consulta. Ok, ya está seleccionada la imagen, así que procedo a ejecutarla. Generalmente ya va a depender de la potencia de nuestro servidor para hacer este trabajo. Para este caso, él ya lo está haciendo aquí. Va por 4%. Esto puede tardar 20, 15, depende cuánto tiempo o la capacidad de procesamiento tenga mi server. Ya si tengo 100 servidores trabajando en clustering, o sea, sería mucho menos tiempo. Más sin embargo, en este caso, yo quería decirles de que ya el dato ya lo tengo procesado. Así que vamos a buscarlo. Oh, un momento. Vamos a buscarlo directamente en mi catálogo. Y aquí está. Este sería mi dato ya procesado. O sea, este sería el aspecto. Como le había mencionado, si yo lo quisiera descargar, yo podría descargarlo. Ok, vamos a llamarlo. Este es el nombre por defecto que le da el sistema. Nosotros podríamos renombrarlo y darle que nosotros queramos. Así que vamos a llamarlo. Y aquí lo tenemos. Como le había dicho, yo puedo agarrar, cortar este pedazo y mandármelo a mi correo. En este caso no lo voy a hacer, lo voy a dejar así ya. Él ya debe estar terminando el procesamiento. Así que, por último, bueno, dos cositas más quería mostrarles. Primero que todo,
quería mostrarle lo que sería la capacidad de poder publicar datos LiDAR. Muchas veces nosotros trabajamos con nube de puntos para generar modelos de elevaciones mucho más precisos, inclusive entornos en 3D súper completos. Un LiDAR, para este caso, sería una nube de puntos y es posible poder catalogarlo. Que lo primero que voy a hacer es que yo voy a agregar un LiDAR, un dato tipo LiDAR, eh, para que ustedes puedan visualizarlo cómo trabajaríamos con esta parte. Bueno, el dato LiDAR lo tengo aquí en esta carpeta llamada Point Cloud. Selecciono el archivo de nube de puntos y lo voy a catalogar. Bueno, este tipo de archivos son muy pesados. Este está pesando aproximadamente unos 5 gigas. Creo que ya debe estar catalogado aquí. Efectivamente ya está catalogado. Lo voy a agregar al mapa para que lo veamos cómo se ve. Más o menos este sería el aspecto de la nube de puntos. Vemos el espacio entre los puntos y se ve inclusive hasta el fondo, que es lo que vemos aquí. Más sin embargo, es importante saber de que esta nube de puntos yo le he trabajado con un proceso que se llama RGB Encode. Para este caso yo contaba con una imagen del área, o sea, no solamente del LiDAR, del trabajo que se hizo con la extracción de nube de puntos, sino que también tenía una imagen del lugar en el cual caía sobre el área donde se hizo el LiDAR. Lo que quiere decir que los puntos eh, básicamente van a tomar el valor del píxel. Y inclusive quiero decirles que si yo hago un clip zip and shift utilizando algún polígono en el Biospatial Portal y estoy logueado con el privilegio de descarga, yo puedo descargar el LiDAR e inclusive verlo en Mierda Imaging en 3D o como yo quiera. En este caso, lo que voy a hacer es que este LiDAR lo voy a descargar porque ya está publicado. Ok, aquí tengo el LiDAR. Ok, yo le voy a decir aquí que yo le voy a hacer lo voy a añadir al mapa. Voy a darle un fit to frame para ajustar la pantalla para poder visualizarlo. Vamos a ver un momento. Ok, aquí lo tenemos. Ahora voy a especificarle al software de que yo lo necesito descargar. Yo necesito, quizás no todo, quizás esté trabajando en un área, pero aquí ya vemos cómo estamos trabajando. O sea, yo puedo hacer búsqueda puedo hacer búsquedas espaciales, o sea, dibujar polígonos o insertar polígonos, que ya he hecho con diferentes herramientas, como Shape, por ejemplo, y poder hacer búsquedas espaciales o por nombre o por tipo de servicio o por tipo de dataset o si estoy delimitado, lo que puedo ver va a ser bastante pequeño, no todo. Así que básicamente lo que yo necesito en este caso es un pedacito, ya yo estoy logueado como administrador, así que puedo hacer descarga. Primero que todo, lo que me solicita el software es que haga un pequeño polígono del área nuevamente eh, para poder descargar el pedacito que me interesa. Ok, para este caso voy a hacer nuevamente un pequeño corte con el polígono de la herramienta, no voy a usar un polígono externo. Ok, el área que me interesa es esa, nuevamente voy a trabajar con mi correo. Muy importante conocer también el tipo de dato que yo voy a generar. Para este caso sería opciones de cobertura. Voy a agrandar esto un poco. Y en opciones de cobertura, básicamente yo necesito definir el formato en que yo lo voy a descargar. Para este caso yo necesito trabajar la nube de puntos. Yo no quiero un IMG. Así que lo voy a seleccionar como un tipo LAS. Y me dice exactamente cuál es el segmento de la capa que voy a sacar. Yo no necesito todo. O sea, no voy a dejar nada por fuera y voy a procesar mi petición.
En este momento el servidor ya debe estar enviándome la información a mi correo, así que para no demorar tanto voy a ir rápidamente a mi correo para descargar. Ya el servidor me dijo que ya está lista mi descarga en formato zip, ya viene comprimido inclusive para que sea más rápida la descarga. Pesa 21 megas el segmento que voy a seleccionar y vamos a esperar un poquito que se cargue, que se descargue, perdón. Y está listo. Es este que tenemos aquí. Vamos a abrir. De igual forma yo puedo manipular el nombre que le dan, que el servidor le da a estos archivitos. Vamos a descomprimirlo aquí mismo. Como les había mencionado, está listo. Aquí me dice que es un LIDAR, bueno, le da el nombre al archivo de salida, es un LIDAR. Él me va a preguntar si yo deseo generar el tipo de pirámide para esta nube de puntos y aquí lo tenemos. Mi nube de puntos. Recuerda que le había dicho que se le había corrido un proceso que se llama RGB encode. Bueno, eso quiere decir de que este LIDAR tiene las propiedades de la imagen de la cual yo le corrí el proceso que cae en el área. Y para eso me habilita esta opción que se llama RGB y le da el aspecto como si fuera una imagen satelital. Ok, teniendo esto en cuenta, cuando yo hablo de un LIDAR, no es una información de solamente XY, sino que también hay elevaciones asociadas. Lo que quiere decir es que este dato es tridimensional. O sea, Apolo me permite a mí publicar datos de forma tridimensional. Aquí se ve la altura de las copas de los árboles. Obviamente no es propiamente la imagen, pero sí me permite hacer análisis muy potentes como análisis volumétrico, o por lo menos hacer modelados en 3D, ¿por qué no? Hacer mediciones de terreno, generar modelos de elevaciones, para posteriormente hacer paint relief. Rápidamente, ya terminando, quiero mostrarle, porque ya se nos acabó el tiempo, quiero mostrarle una pequeña interfaz eh, que es para el Airbus Apollo Essential, que se llama Administration Console. No solamente contamos con el Data Manager, bueno, si tenemos el Data Manager podemos publicar ambos tipos de datos. No, sin embargo, esta es una herramienta que se complementa. En el caso tal de que adquiramos solamente Airbus Apollo Essential, tendremos que utilizar esta para la más completa, sería ya para Data Manager, para el Apollo Advantage y Apollo Professional. Bueno, básicamente yo quería mostrarle la forma en que también permite la interoperabilidad. Ahora muchas organizaciones ya o instituciones ya han hecho inversiones en servidores existentes. Yo quiero citar el ejemplo de Argis Server, Argis Online, que muchas empresas ya lo han adquirido, lo tienen. Sin embargo, Airbus Apollo permite potenciar lo que ya tiene. Por ejemplo, basado en la experiencia, Airbus Apollo tiene gran potencia a la hora de presentar datos raster. Quizás tú podrías liberar ese servidor en el cual presentas datos solamente vectoriales para presentar datos mucho más eh, pesados. En el caso de los raster, que son mucho más pesados, podrías agilizar y liberar un poco esa carga. Entonces, para esto básicamente yo voy a crear un pequeño directorio que voy a llamar San Francisco, que es otra área de la ciudad, y voy a llamarlo
Esto se encuentra en el escritorio también y en imágenes del webinar, dentro del catálogo, y sería este que está aquí. Voy a abrirlo y está listo. Ok, aquí me sale un pequeño error, pero es porque no le he dado permiso. Voy a hacerlo nuevamente. Esta carpeta sí tiene los permisos, así que ya podría visualizarlo. El potencial de ERDAS, Apollo Image Web Server, es el trabajar con datos comprimidos. La velocidad en la que muestra los datos es esta que vamos a ver a continuación. Algo muy rápido. Bueno, aquí yo le he metido una etiqueta de Intergraph, que es la marca propietaria ahora. Más sin embargo, a la hora de consultar estos servicios en la web, esta marca se va. Quiere decir que si nosotros a nivel de autoría queremos hacer una firma, podríamos hacerlo y así liberarnos un poco de aquellas herramientas o servidores en línea que quieren mantener o mostrar que los datos que ustedes con mucho esfuerzo han creado son de ellos, pero ustedes de esta forma pueden asegurar un poquito y mostrar, proteger, ¿no?, lo que sería su patrimonio. Como les había mencionado, todo esto es interoperable. Está de moda ahora el ARGIS online, o sea, es totalmente compatible con ESRI por la interoperabilidad del software. Ok, voy a aplicar estos cambios y lo que voy a hacer ahora es que voy a visualizar este dato precisamente en ARGIS online. Como vemos, esto es lo que les mencionaba, muchos de la software le gusta, ¿no?, montar su marca, pero supongamos que ustedes están trabajando con una herramienta específica y de repente también para una empresa específica y necesitan mantener o cuidar lo que sería el trabajo. Básicamente trabajaríamos de esa forma. La velocidad muy rápida y de esta forma liberaríamos lo que sería la carga de los datos tipo raster en mi servidor. Entonces, otra cosita antes de terminar. De verdad hay muchos temas y bueno, lamento que no tengamos 2 horas o 3 horas, pero me gustaría hablarles un poquito más e inclusive poder hacer implementaciones. Voy a mostrarle otra cosa que podríamos hacer. Le había dicho que también existe la posibilidad de publicar datos que no sean georreferenciados, o sea, por ejemplo, ¿por qué no una película, un video, lo que sea? Para este caso, yo voy a publicar uno, o de hecho creo que ya está publicado. Es una pequeña animación, así que espero que les guste. Voy a llamarlo. Ok, voy a llamarlo al catálogo directamente. Así que el tipo de servicios Business Data, voy a buscarlo. Oh, lamentablemente creo que... Ah, no, disculpenme. Sí, aquí está. Lo que quiere decir que yo puedo también... Ah, sí, se borró. Disculpenme. Voy a catalogarlo nuevamente, no se preocupen. Vamos a hacerlo nuevamente rápido aquí. Administrador. Ahora, aquí me pregunta si quiero ponerle un thumbnail. Vamos a ponerle uno rápido, porque ya se nos acabó el tiempo. Esto sería una imagen rápida, un zoom, para que sea fácil de identificar a la hora de hacer una búsqueda. Vamos a darle un nombre, pájaro. Bueno, vamos a darle a los siguientes campos lo mismo.
procedo a catalogar. Ok, ahora me voy a ir a mi Geospatial Portal y lo voy a llamar. Aquí lo vemos. Aquí vemos el thumbnail, como lo había mencionado anteriormente, y ahora lo voy a descargar. Esto podría ir asociado a una localidad específica, por ejemplo, puede ser un proyecto, un video, que quieres ver un video del proyecto para ver cómo va avanzando, o quieres ver un reporte, un PDF, un XLS, un .doc. Cualquier herramienta, o cualquiera de estos recursos pueden ser visualizados y descargados. Para este caso, precisa de tontear un poquito y lo que hice fue que cargué una animación de un pájaro, pero esto puede ser bien un video eh, de un área específica o de un proyecto específico, o inclusive también puede ser un tipo de recurso como un PDF o cualquier otra herramienta. O sea que no nos limitamos solamente a datos de este tipo geoespaciales. Y bueno, con esto hemos terminado por el día de hoy. Vamos a la parte de las preguntas. Como comentario, antes de cerrar, quiero decirles que el Geospatial Portal permite la instanciación, o sea que puedes tener muchos Geospatial Portal. Por ejemplo, si tenemos en nuestra organización diferentes sedes regionales, podrías hacer un portal específico para cada regional. Inclusive también puedes utilizar un celular, ya sea BlackBerry, Android o iPhone, lo que tengas, eh, para poder utilizar, o sea, con un web browser que tenga tu dispositivo móvil, puedes también consumir los datos directamente de Apollo. Así que, bueno, modelos, una gran cantidad de modelos, y bueno, preguntas imagino que también deben tener muchas. Así que, bueno, creo que es la hora en la cual todos preguntamos, ¿no? O aquí me levantan la mano, pueden expresar sus preguntas aquí por la ventana de chat. Esta respuesta va para Yolanda. Me pregunta por qué tiempo quedan disponibles las imágenes que se publican en el Geospatial Portal. Ok, primero que todo, la publicación se hace a nivel de Apollo. El Geospatial Portal viene siendo un cliente. Más sin embargo, el Geospatial Portal es la interfaz que me va a permitir poder hacerle consultas directamente al catálogo de Apollo. Entonces, no veo el Geospatial Portal como un módulo independiente, es parte de Apollo, así que aclarar esa parte. Y bueno, el tiempo en que quedan disponibles es el tiempo que el autor o que el administrador de los datos decide. O sea, la información puede quedar para siempre, o puedes hacer inclusive histórico, o también puedes cambiarlo, o sea, ir quitándolo, actualizándolo. Muchas veces los datos cambian, o por lo menos nos damos cuenta que un dato no sirve, tenemos una versión totalmente mejorada. Podríamos también actualizarlo. Como te dije, existe la posibilidad de trabajar con el crawling, que es una herramienta de catálogo automática. O sea, el crawling te permite que todo lo nuevo que vayas metiendo en tu repositorio de datos va a ser catalogado de forma automática. O sea, no necesariamente tienes que estar todos los días catalogando lo nuevo, el sistema lo hace de forma automática. Solo con guardar el dato en el repositorio de datos. Quiero decirle también que, muy importante, podríamos personalizar los geoportales a cada regional, como le había mencionado, y también con ya datos precargados, o sea, que el usuario no tenga que cargar los datos o hacer peticiones de forma manual, porque a veces es algo engorroso. Muchas veces ya podríamos precargar datos, consumir datos libres como los de Bing Maps, los de Google Maps, los de OpenStreetMap, o de cualquier otro servidor que también tenga publicado estos datos. Así que, bueno, voy a buscar aquí rapidito en la web una pequeña demostración para que vean que los datos pueden ser precargados.
Aquí en la página de Airdas, de Intrograph y Airdas, ya hay algunos sitios de demo, el cual podríamos visualizar. Por ejemplo, esta demo que está aquí. Aquí estaríamos utilizando los portales geoespaciales de los servidores de Intrograph. Y bueno, básicamente como les había mencionado, nosotros podríamos trabajar con servicios precargados. Ellos ya han precargado servicios. Yo en este caso no lo hice, pero lo puedo hacer. No, no hay ninguna limitante con esto. En este caso ya se está cargando el catálogo con todos los servicios. Como les había mencionado, bueno, aquí ya hay datos que están precargados. Aquí hay datos de Las Vegas, de Cherokee County en Estados Unidos y del mundo también. En este caso yo no tuve que hacer ningún tipo de consulta, ya todo estaba precargado. Ok, muy interesante la pregunta, Yolanda. Me preguntas con respecto a las proyecciones, ¿estas deben estar predefinidas o deben ser cambiadas dentro de Airdas Apollo? Te explico. Airdas Apollo tiene un módulo que se llama, que permite hacer reproyecciones on the fly. O sea, nosotros no necesariamente, nosotros no tenemos que encargarnos de esta parte. Podríamos definir la proyección, eh, podríamos hacerlo, también de forma manual, pero supongamos que montamos un set de varios datos que pertenecen a un mismo lugar y que ambos estén, que varios estén en diferentes proyecciones. Esta reproyección se haría on the fly y nos ahorraríamos esa parte. O sea, no habría que hacerlo de todos los datos. Ya, si los datos ya están siendo catalogados en un espacio de trabajo, los mismos van a ser catalogados con esos mismos esquemas de proyecciones. De igual forma, como te dije, podríamos hacerlo de forma manual en el Geospatial Portal también y en el Data Manager. No hay ninguna eh, complicación con esto. Les había hablado de los modelos. Para complementar otro poquito el tema de los modelos, todo lo que nuestra imaginación quiera o tenga. En realidad podríamos crear modelos para todo, para hacer resolution merge, por ejemplo, para hacer un pan sharpen, para mejorar los colores. Airdas Apollo permite trabajar con imágenes temáticas para aquellos que les gusta trabajar el tema de ambiente. Muy importante. Dentro de los datos que tengo aquí, había olvidado mencionarlo, trabajamos también con lo que son los datos de este tipo, las temáticas. Y bueno, por lo menos estos datos no fueron trabajados por mí, fueron trabajados por la Autoridad Nacional del Ambiente, por uno de sus técnicos. Y bueno, hicieron un trabajo bastante bueno, una imagen temática que te la voy a mostrar ahorita. Ellos utilizaron las potencialidades de Airdas Imagine Professional para hacerlo y lograron esta belleza. Como les había mencionado, estas imágenes temáticas tienen una tabla de atributos basado en las clases espectrales, que básicamente es lo que se ve, ¿no? Cada color representa una clase que ya ha sido definida previamente por ellos. O puede ser, por ejemplo, rosado para bosque maduro, verde para bosque primario, chocolate para rastrojo, en fin, la clave de colores la hace el autor, como le había mencionado. Y estos datos pueden ser cortados, pueden ser manipulados a través de las interfaces de Airdas Apollo. Ya le había mencionado que con tan solo hacer una pequeña adición de los datos al catálogo, estos datos van a ser publicados de forma automática o de forma manual. En este caso lo estoy haciendo manual, por eso es un poquito engorroso. Sin embargo, automático también es muy bueno, muy rápido. Eh, Vamos a la imagen temática. Ok. Ahora vemos el set de datos y bueno,
En la parte temática, aquí lo tenemos. Podríamos descargarlo, podríamos correr procesos sobre él, por ejemplo, hay un proceso muy interesante que se llama el de Recode. El proceso de Recode permite recodificar las áreas basados en polígonos o áreas de interés, cambiar diferentes tipos de clases, todo dependiendo de los análisis que estemos haciendo. Esto lo podríamos hacer también. Inclusive podríamos crear hasta modelos para hacer clasificación supervisada o no supervisada y publicarlos en Apollo. Algo que nos tomaría, por ejemplo, emplear a 100 personas para hacer un proceso de clasificación o de pain relief o lo que sea, lo automatizaríamos con Apollo. Lo que permitiría entonces, en este caso, liberar lo que serían las licencias de ERDA. Pero para esto es importante porque, como son productos que vienen de la casa fabricante ERDA e Intergraph, estos productos te hablan el mismo idioma. Básicamente necesitaríamos de tener al menos una licencia de ERDA Imaging Professional para poder publicar los modelos al ERDA Apollo Professional y poder correrlos a través de un servicio web que se llama Web Processing Service. Y de esta forma poder descargar la información o el producto final. Así que bueno, si ya no hay más preguntas, de verdad que agradezco. Aquí me preguntan, a ver, voy en orden. Ok, me pregunta, ¿podrías liderarte los modelos Model Builder de ArcGIS a Apollo o solo crean mierda? Ok, sí, claro. Bueno, solo es posible crearlo con ERDAS y publicarlo Apollo. Porque utiliza un protocolo que es propietario que se llama Web Processing Service. Y ese protocolo, lo más probable, se puede decir que no es leído por otra casa fabricante. Así que en este caso sería necesario que transcribas ese modelo usando la misma lógica, el mismo algoritmo y lo hagas en ERDAS, que es posible. El programa soporta, me pregunta Ángela Murillo, que si el programa soporta datos en 3D. Si es posible, como vimos hace poquito, podemos soportar modelos de elevaciones que tienen X, Y, Z, inclusive también los LiDAR, que son los datos más potentes a la hora de generar o modelar en 3D. Como vimos hace un momento con ArcGIS Imaging, pudimos modelar por lo menos el área de Boca de Drago en Bocas del Toro. Para aquellos que son ambientalistas o que por lo menos trabajan en ingeniería civil, modelo LiDAR le permite trabajar sobre las propiedades del terreno de forma muy precisa, hasta 50 centímetros de distancia entre punto y punto. Y como le dije, permite modelar. Por ejemplo, vamos a abrir el y podemos este modelado en 3D. Es que con ArcGIS Imaging, vamos a ver todo esto aquí. No. Okay. Vamos a ver todo. Vamos a trabajar sobre Boca de Drago. Boca de Drago es un modelo de ese modelo de elevaciones lo tengo aquí. Yo lo puedo publicar en Apollo y descargarlo también. Y si tengo de repente una imagen que fue la que utilicé para hacer el RGB sobre que fue lo que utilicé para generar el RGB encode sobre la nube de puntos. Básicamente yo podría generar una visualización 3D y todos estos datos podrías tenerlo en Apollo publicado y luego descargarlo y trabajarlo con ArcGIS Imaging. ArcGIS Imaging sería el instrumento que me permitiría a mí básicamente hacer una demostración a mis jefes, a mis clientes, sobre cómo va su proyecto y cómo trabajarlo o cómo se ve, ¿no? Modelárselo en su cara utilizando las interfaces 3D. Okay. Aquí en este caso vamos a utilizar
Ok, este modelo de elevaciones no tenía proyección, no se generó, pero más sin embargo podríamos hacer este tipo de modelado con los datos que hemos descargado de Apollo. Podríamos crear animaciones, manipular las características de la escena. Por ejemplo, aquí en Properties, nosotros podríamos utilizar neblina, por ejemplo. Podríamos utilizar una imagen de background o lo que nosotros queramos. Podríamos inclusive simular una exageración. Vamos a poner una exageración de 2.2. Creo que exageré un poco. Que llegamos en 1.2. Y podríamos inclusive hacer hasta una simulación de vuelo, porque no, sobre los datos que he descargado de Apolo. Y aquí haría de esta forma la simulación. Bueno, ya va a depender del autor, ¿no? Lo que él quiera hacer. Y bueno, en fin, tenemos un sinnúmero de cosas que podríamos hacer con la herramienta. Ya va a depender, ¿no? En realidad lo que nosotros queramos y eh, las labores que hagamos, ¿no? Básicamente, de esto se trata. Hay una gran cantidad de áreas que podemos trabajar y que podríamos potenciar utilizando. Y no importa que trabajemos en catastro, no importa que trabajemos en ambiente, no importa que se trabaje en, qué sé yo, construcción, no habría ningún problema. O estadísticas y censos, ¿por qué no? No entiendo la pregunta, Ángela, ¿cómo en caso de datos de subsuelo como pozos? Ok, sí. Depende de la precisión del modelo de elevaciones, también podría ser modelado de igual forma. Ok, bueno. Agradezco tu participación el día de hoy. Ya saben, me pueden escribir al correo. Espero que me escriban cualquier consulta, cualquier trabajo que estén haciendo. Ya saben, si igual si necesitan ayuda o algún comentario, algún consejo, o ayuda en flujo de trabajo, consultoría, o si quieren adquirir la herramienta o alguna presentación de la herramienta con datos de ustedes, será un placer ayudarlo. De verdad que en Panamá ya se han hecho, ya se empezaron a hacer las implementaciones en Costa Rica, ya se han hecho también, imagino que sí son de Nicaragua, Honduras, El Salvador, todos, también incluido el Caribe, o sea, que se hagan implementaciones de este nivel en sus diferentes países sería excelente. Ustedes serían los pioneros. Nosotros somos en la región el distribuidor oficial, así que bueno, recuerden, no solamente se trata de vender el producto, se trata de potenciar el producto, ayudarlos a que se puedan potenciar sus datos y sus diferentes flujos de trabajo y sobre todo, si ya tienen herramientas, potenciar lo que ya tienen. La herramienta no trata, las herramientas, porque son una gran cantidad de herramientas, no tratan de desplazar, sino más bien potenciar lo que se tiene. Así que bueno, agradecidos nuevamente y que tengan un excelente día.